Hay una frase que me persigue desde hace un tiempo. Dice, tu situación actual no es tu destino final. Suena bien, ¿no? Pero la mayoría la lee, asiente con la cabeza y sigue exactamente igual. Porque una cosa es leer frases motivacionales y otra es vivir en carne propia lo que esta frase significa. Y hoy te voy a contar una historia de alguien que realmente lo vivió. Es una historia real, documentada, lo puedes verificar en internet. Y cuando la escuches probablemente te pase lo mismo que a mí. Primero incredulidad, después silencio y después una pregunta un poco incómoda que se te va a quedar un poco pegada. Imagínate esto, una persona, hijo de una mujer que limpia casas y barre pisos, nacido en Ucrania, en la época soviética, donde tener teléfono era un lujo, en el que el gobierno te espiaba las conversaciones. Bueno, si es que ahora no lo hacen, pero bueno, dejémoslo ahí. A los 16 años, él, con su mamá y su abuela, emigran a los Estados Unidos. El padre se queda. ¿Te imaginas lo que es arrancar de cero en un país donde no hablas el idioma, no conoces a nadie, no tenés un peso en el bolsillo? Su mamá consigue trabajo de niñera, él empieza a hacer changas, pequeños trabajitos, barre pisos, limpia casas, corta el pasto, aplican para ayudas del gobierno, cupones de comida, los famosos food stamp, los cupones que muchos países te dan cuando no tenés para comer, básicamente. Eso era su realidad, no un mal mes. Era el día a día, era lo de siempre. Y acá viene lo que me vuela la cabeza de esta historia. Ese pibe, años después, va a crear la aplicación de mensajería más usada del mundo. Él se llama John Cohn y la aplicación se llama WhatsApp. Deja que eso te aterrice por un segundo. El tipo que inventó la forma en que hoy se comunican más de 2.000 millones de personas comía con cupones del gobierno. ¿Te das cuenta de la distancia entre esos dos puntos? ¿Te das cuenta que si alguien le hubiera dicho en ese momento vas a crear algo que va a usar todo el planeta, probablemente se hubiera reído? Es como en la Biblia Abraham, eh, cuando su esposa Sara se ríe cuando le dicen que en la vejez, a los 100 años aproximadamente, iba a tener un hijo. Son cosas que parecen no tener sentido. Pero hay un detalle que hace esta historia todavía más interesante, y es lo que revela del carácter. Kuhn no era el típico emprendedor carismático que se para en un escenario y anda vendiendo humo. Era callado, reservado, casi antisocial, como muchos igual emprendedores de esta época, o quizás de muchas épocas. Odiaba la publicidad, odiaba el marketing, odiaba que le vendieran cosas. Y esa rabia, esa incomodidad con el mundo tal como estaba, fue exactamente lo que llevó a que él creara WhatsApp. Porque la idea nació de algo personal. Él quería comunicarse con su familia en Ucrania sin que fuera caro, sin que fuera complicado, sin que nadie estuviera espiando. ¿Te parece familiar? A veces las mejores ideas no nacen de la genialidad, nacen del dolor, nacen de algo que te molesta tanto que decís, tiene que haber una forma mejor. ¿Qué te molesta a vos del mundo? ¿Qué cosa ves todos los días y pensás, esto podría ser mejor? Porque ahí en esa molestia quizás puede estar tu próximo paso, quizás ahí está tu WhatsApp. Ahora, la parte que casi nadie cuenta antes de WhatsApp, Cohn aplicó para trabajar en Facebook. Lo rechazaron. A veces justamente de ahí es que salen los emprendedores, son personas que son incontratables. Lo rechazaron en Facebook. Aplicó para Twitter, lo rechazaron también. Imagínate eso, las dos empresas de tecnología más grandes del momento
le dijeron, no, gracias, no nos servís para nada. ¿Vos qué harías con eso? La mayoría se deprime, manda más currículums, acepta lo que venga. Cohn se fue a su casa y empezó a construir. Y acá hay algo que quiero que te quede grabado. El rechazo no define tu valor. Define la incapacidad de otros de ver tu potencial. Facebook lo rechazó como empleado y 5 años después le compró su empresa por $19.000 millones. 19.000. La adquisición más grande en la historia de la tecnología, por lo menos hasta este momento, o al menos una de las más grandes. ¿Y sabés qué hizo Cohn el día que firmó el acuerdo con Facebook? Fue al edificio donde él y su mamá hacían fila para recibir los cupones de comida y firmó los papeles ahí, en ese mismo edificio, con los mismos pisos que su mamá había barrido años antes. Si eso no te pone la piel de gallina, revisa si tenés pulso. Porque ese acto no fue para la foto, fue un mensaje silencioso, personal. Empecé acá y no me olvido dónde comencé. Fue su forma de cerrar un círculo. Su forma de decirle al universo, no me avergüenzo de dónde vengo, pero tampoco me voy a quedar ahí. ¿Vos de dónde venís? ¿Y eso te está frenando o te está impulsando? Ahora, hay algo que me parece fundamental de esta historia y que casi nadie menciona. Cohn no construyó WhatsApp solo. Tenía un socio, Brian Acton. Y Acton también había sido rechazado por Facebook y por Twitter. O sea, los dos fundadores de WhatsApp fueron rechazados por las mismas empresas que después pagaron fortunas por su producto. ¿Qué te dice eso? A mí lo que me dice es que el no de una persona no es el final de tu historia. Es apenas un capítulo. O podría serlo. Todo depende de tu voluntad. Todo depende de la fe que vos tenés en vos mismo. ¿Estás creyendo en vos mismo? ¿Estás creyendo que podés lograrlo? ¿Te estás quedando con el no? ¿O seguís viendo el sí en tu mente? ¿Seguís viendo y proyectando que realmente podés lograr algo? Porque si crees que es no, va a ser no. Pero si crees que sí, la oportunidad todavía sigue estando. Qué lindo que es cuando podés lograr algo y podés decirle al mundo, miren qué equivocados que estaban. ¿Cuántos no te están frenando ahora mismo? ¿De quién estás esperando un sí para avanzar? Pensá en un rechazo que recibiste, uno que te haya dolido. Puede ser laboral, personal, creativo, lo que sea. Y en vez de guardarlo como evidencia de que no podés, úsalo como combustible. Pregúntate, ¿qué puedo construir con esta bronca? ¿Qué puedo crear a partir de este no? Porque la gente que cambia las cosas no es la que nunca escuchó un no, es la que escuchó tantos que dejó de pedirle permiso al mundo. Y si dejaras de pedir permiso, Cohn odiaba las distracciones, odiaba los avisos publicitarios. Por eso WhatsApp nunca tuvo publicidad, nunca. No sé si alguna vez se acuerdan cuando constantemente decían que WhatsApp iba a empezar a tener publicidad e iba a ser pago. Qué tiempos esos. Cambió bastante igual WhatsApp en estos últimos años, desde que fue comprado por Facebook. En un mundo donde todas las apps nos bombardeaban con avisos, él dijo, no, mi usuario no es un producto. Y esa decisión que todos le dijeron que era una locura económica, fue exactamente lo que hizo que la gente confiara en WhatsApp y creciera tanto. A veces la decisión más loca es la más honesta. Y la más honesta es la que construye confianza. ¿Qué decisión honesta estás evitando tomar? Mira, yo no te estoy diciendo que vas a crear la próxima app de 2.000 millones de usuarios. Eso
tenlo por seguro, no te puedo asegurar nada. Eso depende de cada uno. Y no se trata de eso. Se trata de entender que tu punto de partida no determina tu punto de llegada. Que los cupones de comida o tu situación económica actual no define quién sos. Que el rechazo de Facebook no significa que no vales. Que la limpieza de pisos no es un techo, es un piso. Y a veces la persona que más necesita creer en vos sos vos mismo. ¿Cuándo fue la última vez que te diste permiso para creer en vos sin condiciones? Los equipos que hacen historia, y esto lo digo siempre, nacen de la combinación de personas con obsesiones diferentes. Cohn era el técnico obsesivo, Acton era el estratega paciente. Juntos construyeron algo que ninguno podría haber hecho solo. ¿Vos tenés a alguien así? ¿O estás intentando hacer todo solo? Porque el orgullo de hacerlo solo a veces es la excusa perfecta para no avanzar. La seguridad que buscas no va a llegar antes de actuar, va a llegar después. Llega cuando haces algo que te da miedo y sobrevivís. Llega cuando te rechazan y seguís. Llega cuando construís algo imperfecto pero real. La seguridad no es un requisito para empezar, es una consecuencia de haber empezado. La seguridad que buscas no va a llegar antes de actuar, va a llegar después. Llega cuando haces algo que te da miedo y sobrevivís. Llega cuando te rechazan y seguís igual. Llega cuando construís algo imperfecto pero real. ¿Qué vas a empezar hoy? Para cerrar, la historia de Cohn no es para que la copies, es para que copies la actitud. No necesitamos emigrar de nuestro país ni crear una app, aunque a veces probablemente no hace nada mal cambiar de ambiente y entorno. Lo que realmente necesitamos es dejar de esperar que alguien te dé permiso para ser quien ya sabes que puedes ser. Vos no estás definido por tu situación actual, estás definido por lo que decidís hacer con ella. Si te gustó este video, deja un me gusta. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita porque voy a seguir subiendo más historias así. Y decime, ¿cuál fue tu rechazo? Que hoy, mirando para atrás, te terminó empujando hacia algo mejor. Escribilo en los comentarios, aunque sea una frase, porque voy a leerte y de ahí es posible que salgan próximos videos. Y también para terminar, te cuento que tengo un libro que se llama Razones para estar vivo. No es marketing ni autoayuda, es simplemente un texto para pensar y ordenar la cabeza cuando la vida se pone pesada. Si te interesa, dejé el link en la descripción del video, así que puedes revisarlo y dejarme tu opinión. Y por último, no te olvides de seguir hambriento, no te des por vencido y seguí soñando como un loco, porque los locos son los que crearon la realidad que estamos viviendo hoy mismo. Nunca lo olvides. Nos vemos en el próximo video. Chao.